Me llamo Arturo Soler, y durante casi 50 años he guardado un secreto que ha definido y carcomido cada uno de mis días. Un secreto que huele a musgo, húmedo y a invierno. Desde el año 1975 he estado fotografiando al Base John, el señor del bosque, no como un cazador de monstruos, sino como un cronista, un testigo silencioso de una vida que el mundo ha decidido olvidar. He documentado sus costumbres, sus senderos, su soledad. He dedicado mi existencia a registrar la suya, a capturar en película de blanco y negro la prueba de que no estamos solos en los rincones más profundos y antiguos de la Tierra. He sido su único biógrafo, el único espectador de su larguísima y solitaria obra. Pero les cuento esto ahora, con la voz temblando y el tiempo en mi contra, porque ayer, después de media vida observándolo, la relación cambió para siempre. Ayer, la criatura que yo estudiaba se convirtió en artista, y yo, en su sujeto. La razón por la que rompo mi silencio ahora es la esencia de toda esta historia. Es una promesa que les hago, si se quedan conmigo. Entenderán por qué un ser que ha vivido oculto durante siglos decidiría de repente coger una cámara y fotografiar a un anciano tembloroso en medio del bosque. Ayer, mi sujeto cogió mi vieja Nikon y me fotografió a mí, Annie, en el clic de ese obturador, en ese sonido mecánico que ha sido la banda sonora de mi vida. Entendí que no era un retrato, era un mensaje, un aviso. Y por eso les hablo ahora, porque sé que no me queda mucho tiempo para contarlo. El bosque guarda secretos, pero las personas no saben guardarlos. Y ellos, los que no buscan entender, sino poseer, ya están aquí. Vienen a por él, y yo soy el mapa que, sin querer, los ha guiado hasta su puerta. Mi única esperanza es que esta confesión sirva para algo más que para aliviar mi propia culpa. Mi credibilidad, si es que tengo alguna, no reside en mis palabras, sino en un lugar concreto y verificable, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Huesca. Concretamente, la franja de bosque primario al oeste del río Arazas. No es un lugar al que uno llega por casualidad. He tenido permisos de uso especial para esa zona desde los tiempos de la transición, renovados década tras década bajo el pretexto de un estudio a largo plazo sobre líquenes y formaciones geológicas. Una mentira piadosa que me concedió acceso a un santuario. Mi vida no ha sido la de un aventurero, sino la de un peregrino. Una rutina de paciencia y silencio, marcada por el olor a tierra mojada, a pino negro y a la descomposición noble de las hojas caídas. 50 años caminando las mismas sendas, sintiendo el mismo frío en los huesos, esperando un fantasma, persiguiendo a otro. Mi equipo siempre fue el mismo, casi en anacronismo. Mi identidad se fundió con el peso familiar de una Nikon F2, se holgada del hombro, una máquina de metal y cristal, completamente manual, sin baterías que pudieran morir con el frío. Mi pulso se acompasaba con el crujido específico, casi ritual, de un carrete nuevo de Kodak Tri-X 400, al ser cargado en el aire helado de la mañana. Ese sonido, para mí, era el verdadero inicio del día. Era el sonido de la posibilidad, de la promesa de un fotograma que pudiera, por fin, hacer justicia a lo que mis ojos veían. Mis herramientas no eran las de un espía, sino las de un retratista. Cada fotografía era un acto de respeto, una petición de permiso a la distancia. Aprendí que para ver algo de verdad, no puedes buscarlo. Tienes que dejar que se te revele. Y eso requiere una quietud que el mundo moderno ha olvidado por completo. Este ritual, esta obsesión, no nació de la curiosidad científica. Nació del silencio. Empezó como una forma de sobrevivir al vacío que dejó mi mujer, Leonor, al morir. Un cáncer se la llevó demasiado pronto. Y con ella se fue el sonido de mi vida. Ella era mi observadora, mi todo. Ordesa era nuestro lugar, el refugio donde escapábamos del ruido del mundo. Cada sendero, cada mirador, estaba impregnado de su risa. Cuando ella se fue, yo seguí volviendo. No sabía hacer otra cosa. Caminaba sin rumbo, buscando algo que no sabía nombrar. Quizá un eco de su presencia, una señal. No buscaba un monstruo, buscaba un milagro. Y, en cierto modo, lo encontré. O, mejor dicho, él me encontró a mí, perdido en mi propio laberinto de dolor y soledad. El bosque sintió mi herida
y me ofreció un secreto a cambio. Todo cambió en una tarde de octubre de 1975. El aire estaba quieto, cargado de la melancolía del otoño. De repente, el bosque se sumió en un silencio absoluto, sepulcral. No era la ausencia de ruido, era un silencio con peso, una presencia. Los arrendajos callaron a mitad de su graznido. Las ardillas desaparecieron. Solo se oía el gemido grave y profundo del viento en las copas de los árboles más altos. Era un silencio que escuchaba, no un silencio vacío. Un silencio que te obligaba a contener la respiración. Me quedé inmóvil, agazapado junto a un roble centenario, sintiendo un miedo primario. El miedo del animal que sabe que el depredador está cerca. Durante minutos que parecieron horas, el mundo entero fue solo ese silencio expectante y el latido de mi propio corazón en mis oídos. Entonces, el sonido. Un único chasquido seco y pesado, a unos 70 metros de mi posición, en la espesura. No fue el crujido de una rama muerta cayendo por su propio peso. Fue una rotura limpia, deliberada, demasiado potente para un sarrio o un ciervo, demasiado precisa y singular para ser un oso, que siempre son más torpes, más ruidosos. Era un sonido hecho para ser escuchado. Una declaración, una advertencia. Era el sonido de una fuerza inmensa, aplicada con control. En ese instante, todo mi escepticismo, toda mi formación como hombre de ciencia, seijis zoológicos, supe, con una certeza que me heló la sangre, que no estaba solo, y que lo que fuera que estaba allí, sabía perfectamente que yo estaba escuchando. En ese momento, tuve que tomar la decisión que definiría el resto de mi vida. Mi instinto gritaba que recogiera mis cosas con el mayor sigilo posible y me largara de allí, que hiciera caso a la advertencia y no volviera jamás. Era la opción lógica, la sensata, pero algo más profundo, una mezcla de la pena que me ahogaba y una chispa de mi vieja pasión de fotógrafo, me susurró que me quedara, que me hiciera más pequeño, más insignificante, que me convirtiera en parte del paisaje y esperara. Podía huir y pasar el resto de mi vida preguntándome qué había sido aquel sonido, o podía quedarme y enfrentar el misterio. Elegai espora. Con el corazón martillando contra las costillas, la cámara apretada entre mis manos como un amuleto. Elegí el secreto a la espera. Fue una eternidad. Cada minuto se estiraba denso y frío. No me atrevía a mover un músculo, solo respiraba, lento, superficial. El silencio persistía. No vi nada, no oí nada más, pero sentí, con la misma claridad con la que sentía el frío en mis manos, como la presencia se retiraba. Fue como sentir la marea bajar. El peso en el aire se aligeró, y poco a poco, tímidamente, el bosque volvió a la vida. Un petirrojo cantó a lo lejos. Luego, otro una piña cayó de un árbol. La normalidad regresaba, pero para mí, nada volvería a ser normal. Aquella tarde, no había fotografiado nada, pero había visto más que en toda mi vida. Había descubierto que el mapa del mundo que yo conocía tenía un espacio en blanco, un espacio enorme, vivo y consciente. En el largo camino, de vuelta a mi viejo Land Rover, con las piernas temblando por la tensión acumulada, tomé la segunda decisión importante de aquel día: a no decir nada. ¿A quién podría contárselo? ¿A los guardas del parque? ¿Me habrían tomado por loco o, peor, habrían organizado una batida, llenando nuestro silencio de gritos y disparos? ¿A mis amigos? Se habrían reído con condescendencia. Aquel secreto era mío. Había nacido de mi dolor y de la soledad del bosque, en el lugar que compartí con Leonor. Contarlo sería como traicionar algo sagrado. Sería exponerlo a la incredulidad y al juicio. Así que lo guardé. Lo encerré dentro de mí. Un tesoro pesado y oscuro. Desde ese día, mi vida tuvo un nuevo propósito. Ya no iba a Ordesa a recordar a mi mujer. Iba a encontrarme con el silencio. Solo el bosque y la espera. Esa primera elección, la de quedarme, y luego la de callar, lo empiezo, todo, fue el primer ladrillo de una catedral de 50 años de secretos. Y si quieren entender cómo ese silencio aterrador se convirtió en una conversación, cómo un pacto se puede forjar sin una sola palabra, les pido que se queden conmigo hasta el final de esta confesión. Esto es más que la historia de una criatura legendaria, es la historia de una relación imposible. Les pido que dejen su like, que se suscriban al canal y que compartan este relato.
Necesito que alguien más sea testigo, porque lo que vino después, el lento y paciente ritual que construimos juntos, cambió no solo mi vida, sino mi entendimiento de lo que significa observar y ser observado. Aquella elección dio comienzo a nuestro pacto. No fue una decisión consciente, sino una rendición. Volví al bosque una semana después, el martes siguiente, con el corazón en un puño. No llevaba la cámara con la intención de usarla, sino como un hábito, una extensión de mi brazo. Mi objetivo era otro. Tenía que saber si lo que sentí era real o solo una alucinación nacida de la soledad. En mi mochila, junto al termo de café y un trozo de pan, llevaba una única manzana reineta, de las del huerto de mi vecino en Torla. Era lo único que se me ocurrió. Una ofrenda de paz. Algo simple, natural, que no pudiera interpretarse como una trampa. Una señal de que no buscaba hacer daño, sino algo más. Quería abrir una puerta, por pequeña que fuera, en aquel muro de silencio. El miedo había dado paso a una curiosidad devoradora. Llegué al claro, donde había oído el chasquido. El aire era distinto. O quizá era yo el que había cambiado. Cada sonido, cada ráfaga de viento, parecía tener un significado oculto. En el centro del claro, había un enorme tocón de abeto, casi una mesa natural, cubierto de un musgo espeso y verde, como el terciopelo. Aquel sería el lugar. Con un cuidado casi ceremonial, saqué la manzana de la mochila. Era perfecta, grande, y con un brillo rojizo y ceroso. La deposité con suavidad en el centro exacto del tocón. Se sentía como un acto ridículo y profundo al mismo tiempo. Un anciano dejando una fruta en medio de la nada. Pero mientras lo hacía, tuve la certeza absoluta de que me observaban. No era un miedo paralizante como el de la semana anterior, sino una atención palpable, una presencia quieta y expectante en la lin del bosque. Me retiré sin mirar atrás, sintiendo sus ojos en mi nuca. Esa semana fue una de las más largas de mi vida. La espera era una tortura sutil. Volvería para encontrar la manzana podrida o comida por un pájaro, o simplemente habría desaparecido, llevada por cualquier animal del bosque, sin dejar rastro ni significado. La duda me carcomía. La posibilidad de que todo hubiera sido una invención de mi mente solitaria era casi tan aterradora como la posibilidad de que fuera real. El martes siguiente, subí la misma senda con una ansiedad que me secaba la boca. Cada paso hacia el claro aumentaba la presión en mi pecho. Me detuve en el borde, sin atreverme a mirar directamente. Contuve la respiración y giré la cabeza. El tocón estaba vacío. La manzana había desaparecido. No había restos, ni mordiscos de ardilla, ni señales de lucha. Simplemente, ya no estaba. Mi corazón dio un vuelco. No probaba nada, y a la vez, lo probaba todo. Repetí el ritual. Dejé una segunda manzana en el mismo lugar. Me retiré de la misma forma. Sentí la misma mirada. La semana siguiente, volví. El corazón, esta vez, latía con una mezcla de esperanza y temor. Y entonces, lo vi en la manzana. De nuevo, había desaparecido. Pero, en su lugar, exactamente donde yo había dejado la fruta, había algo. Una pequeña y tosca trenza, hecha con 3 tiras de corteza de abeto, todavía flexibles y húmedas. La recogí con manos temblorosas. No era un objeto natural. No era algo hecho por el viento o por un animal. Era un artefacto. Alguien o algo la había tejido. Era una respuesta. El silencio se había roto, no con un sonido sino con un gesto. Estábamos conversando. Aquella pequeña trenza de corteza fue el primer párrafo de nuestra larga y silenciosa historia. A partir de ese día, nació nuestro intercambio en el tocón. Se convirtió en el ancla de mi existencia. Cada martes, si el tiempo lo permitía, subía al mismo mirador de granito, y luego descendía a nuestro claro. Dejaba mi ofrenda, siempre una única y reluciente manzana reineta, y a la semana siguiente, encontraba la suya. Las ofrendas que me dejaba eran un lenguaje en sí mismas. Una vez, fue una pluma perfecta y enorme de quebrantahuesos, un tesoro casi imposible de encontrar intacto. Otra vez, un canto rodado del lecho del río Arasas, pulido por siglos de corriente, liso como la seda e imposiblemente cálido al tacto, como si hubiera estado sujeto en una mano inmensa momentos antes. Cada objeto era una palabra en un idioma
que yo estaba aprendiendo a descifrar a la fuerza en este lento vals semanal. Las reglas de nuestro pacto se fueron escribiendo solas, en el aire frío de la montaña. Eran implícitas, pero tan rígidas como cualquier ley. Regla número 1. En el intercambio, se producía solo en el tocón. Ese era nuestro territorio neutral, nuestro espacio sagrado. Regla número 2. Yo nunca me acercaba al tocón hasta que hubiera pasado una semana entera. La paciencia era la clave, el respeto por su tiempo y su espacio. Cualquier intento de acelerar el proceso, de espiar la recogida de la manzana, sabía que rompería la confianza de forma irreparable. Era un pacto de fe. Yo confiaba en que él volvería, y él confiaba en que yo no me aprovecharía de su gesto. El bosque entero parecía observar y juzgar el cumplimiento de nuestro acuerdo silencioso. Regla número 3. Y quizá la más importante para mí como fotógrafo: nunca usar el flash. La luz artificial era una agresión, una invasion. Mis fotografías, las pocas que lograba tomar a distancia y con luz natural, tenían que ser un susurro, no un grito. Regla número 4. A nunca desviarme de mi senda habitual. Él conocía mi ruta, mis tiempos, mi olor. Convertirme en impredecible era convertirme en una amenaza. Mi rutina era mi pasaporte de entrada a su mundo. Yo no era un explorador conquistando territorio. Era un invitado que aprendía las costumbres de la casa. Cualquier transgresión lo sentía en mis huesos. Tendría un coste. El silencio volvería, y esta vez sería un silencio permanente, vacío de toda presencia. Solo el bosque y la espera, pero sin la promesa de un encuentro. La prueba de su inteligencia, de su capacidad de observación, llegó a los 3 años de nuestro ritual. Fue un accidente estúpido. Un día de viento, mientras limpiaba el objetivo de mi cámara, el filtro ultravioleta se me resbaló de los dedos helados y cayó sobre una roca. Sei aggrieto. Una fractura fina como una telaraña. De pura frustración, con un enfado mudo contra mi propia torpeza, dejé el trozo de cristal roto sobre el tocón, junto a la manzana. No fue una ofrenda, fue un desahogo, un gesto de impotencia. Me sentí un idiota al instante, como si hubiera dejado basura en un altar. Me marché sintiéndome avergonzado, convencido de que había profanado nuestro espacio con mi torpeza y mi mal humor, contaminando el ritual con una emoción negativa y humana. La semana siguiente subí con el alma en vilo, esperando encontrar el tocón vacío como castigo por mi falta de respeto. Cuando Lick, el corazón, me dio un brinco en la manzana, no estaba. El trozo de filtro roto tampoco. Pero en su lugar, había algo que me dejó sin aliento: ir a mi filtro. El círculo de metal con el cristal agrietado, envuelto de una forma tosca pero increíblemente eficaz en una gran hoja de acedera, como si quisiera proteger los bordes afilados, o quizá protegerlo a él de cortarse. Estaba colocado con una delicadeza que contradecía la fuerza descomunal que yo le atribuía. No lo había tirado. Lo había examinado, entendido que era algo mío, algo roto, y me lo había devuelto, envuelto como un regalo frágil. Ahí, de pie frente a aquel tocón, con el filtro envuelto en la hoja en mi mano temblorosa, lo supe con una certeza absoluta. No estaba tratando con un simple animal inteligente, como un primate o un cuervo. Estaba interactuando con una conciencia, con una mente capaz de entender conceptos como propiedad, fragilidad y reparación, o al menos, protección. Me estaba comunicando. Estaba mostrando que no solo recibía mis ofrendas, sino que me observaba a mí, a mis objetos, a mis accidentes. Mi, Kenosha. Aquel gesto fue más revelador que cualquier fotografía de una silueta borrosa entre los árboles. Era la prueba irrefutable de que yo no era el único estudioso en esa relación. Él también me estaba estudiando a mí, y con esa certeza, el peso del secreto se multiplicó por 10. Ya no era el custodio de la existencia de una criatura legendaria. Era el único confidente de un ser consciente y solitario. ¿Cómo podía contarle a nadie que el vaso John me había devuelto una pieza de mi cámara? La historia ya no era increíble y irremediable. Me habría ganado una camisa de fuerza al instante. Así que callé aún más en mí. Encerré más en mi mundo. Un mundo que ahora compartía con una presencia invisible y comprensiva. Mis visitas al bosque dejaron de ser una expedición fotográfica y se convirtieron en una visita a un amigo. Un amigo al que nunca había visto la cara, del que no sabía nada,
pero que me entendía, a su manera, mejor que nadie. El ritual se afianzó, se hizo más profundo. Nuestro intercambio en el tocón era el eje sobre el que giraba mi vida. A veces, junto a la manzana, yo dejaba algo mío. Un carrete vacío de Kodak Tri-X. Una vez, un dibujo torpe que hice de la pluma, de quebrantahuesos, que él me regaló. Él nunca se llevaba esas cosas, pero a la semana siguiente, encontraba junto a su ofrenda una pequeña marca en el musgo del tocón, como un asentimiento, como una firma. Estábamos construyendo un vocabulario de objetos y gestos. Él me enseñaba el bosque a través de sus regalos, en que plantas eran importantes, que piedras guardaban el calor, que plumas anunciaban la presencia de un nido, y yo, a cambio, le mostraba fragmentos de mi propio mundo. Esta rutina, esta conversación silenciosa, me salvó. Llenó el vacío que había dejado Leonor, de una manera que nada ni nadie más podría haberlo hecho. El dolor no desapareció, pero se transformó. La soledad se convirtió en una elección, en una vigilia compartida. Me sentía como un monje en un monasterio de árboles y silencio, dedicado a un dios antiguo y peludo que solo se comunicaba con cortezas de abeto y piedras calientes. Y a menudo, mientras esperaba que el obturador de mi cámara capturara una sombra fugaz, me preguntaba, ¿quién observaba a quién? ¿Era yo su fotógrafo? ¿O era yo la única criatura extraña y fascinante en su monótono y eterno día a día? La sensación de su mirada ya no era una advertencia, era una compañía. Pero esta paz, como toda paz en el mundo, era frágil. El ritual nos había unido, pero también había creado una burbuja que no podía durar para siempre. El mundo exterior, con su ruido y su prisa. No sabía de pactos silenciosos, ni de ofrendas en tocones cubiertos de musgo. Y, sin que yo lo supiera, ya estaba empezando a extender sus dedos codiciosos hacia nuestro santuario. Yo había encontrado un propósito en mantener el secreto, pero mantener un secreto de ese tamaño requiere una fuerza que con los ecos empezaba a flaquear. El vicio de nuestra conversación semanal me había hecho olvidar que los secretos, como las presas de los castores, no pueden contener el río para siempre. Tarde o temprano, la presión encuentra una grieta, y la mía estaba a punto de aparecer. Los años que siguieron se asentaron en un ritmo silencioso, casi monástico, de ofrendas y descubrimientos. Mi colección secreta de fotografías crecía, no con retratos claros, sino con la poesía de la ausencia y la sugerencia. Tengo una imagen de una huella de mano enorme, casi el doble que la mía, marcada en el barro junto a una de mis manzanas. Los dedos largos y gruesos, una declaración de presencia innegable. Otra, mi favorita, es una silueta fugaz y gigantesca, recortada contra la niebla de un amanecer anaranjado, una forma que es a la vez humana y completamente otra cosa. E incluso, una marca que solo puede ser la de un cuerpo colosal, impresa sobre un manto de nieve virgen bajo un saliente rocoso, el calor residual habiendo derretido ligeramente los bordes. Cada fotograma era un verso en el poema épico que solo yo podía leer, una prueba que me encadenaba más y más a este secreto. El vínculo se hizo más complejo que un simple trueque. Él empezó a anticiparse a mis necesidades de una forma que desafiaba toda lógica. Una vez, perdí una pequeña brújula de latón, un recuerdo de mi padre. La busqué durante horas, sin éxito. A la semana siguiente, la encontré sobre el tocón, colocada encima de la ofrenda de esa semana. Una rara orquídea de montaña. No la había dejado cerca del tocón. La había perdido a casi 1 kilómetro de distancia. Él la había encontrado. Había entendido que era mía, y me la había devuelto. En otra ocasión, en pleno otoño, me dejó un manojo de setas de cardo, perfectamente limpias y agrupadas, justo el día después de que mi despensa se hubiera quedado vacía. No era magia, era observación. Me estaba cuidando, a su manera. Estaba respondiendo no solo a mis ofrendas, sino a mi propia vida. Nuestra comunicación también trascendió los objetos. Durante el invierno, a veces silbaba una vieja melodía que a Leonor le encantaba. Una nana sencilla, más para mí mismo que para nadie. Lo hacía para romper la opresión del silencio y el frío. Una tarde, mientras revelaba unas fotos en mi pequeña cabaña, lo oí. Un sonido bajo y gutural que venía de la espesura. A lo lejos, era una imitación, torpe, profunda, resonante, pero inconfundiblemente
la melodía de mi nana. Me quedé helado, con el papel fotográfico, a medio sumergir en el líquido revelador. No solo me observaba a mí, escuchaba, recordaba, intentaba replicar mis sonidos. Intentaba hablarme en el único idioma que compartíamos, además de los objetos, el sonido. Repetí el silbido, tembloroso, desde la puerta de mi cabaña. Unos minutos después, la respuesta gutural volvió, un poco más cerca. Pero nuestro santuario no era una isla. El mundo exterior, ruidoso y hambriento, siempre empuja sus fronteras. La primera invasión fue sónica. Una compañía maderera consiguió un permiso para talar una sección de bosque a unos 5 kilómetros al este de nuestro claro. De repente, mis mañanas silenciosas fueron profanadas por el zumbido constante y furioso de las motosierras. Era un sonido de dientes metálicos devorando madera centenaria, un grito de agonía que se extendía por todo el valle. Para mí, era una jaqueca constante, una profanación. Para él, fue una sentencia de silencio. Durante los 3 meses que duró la tala, la presencia desapareció por completo. El tocón permaneció vacío semana tras semana, y el silencio del bosque ya no era expectante sino desolado, un silencio de abandono. Cuando el ruido de las máquinas finalmente cesó, y la paz regresó, tardó casi 2 meses en volver a confiar. La primera ofrenda que encontré tras esa larga ausencia fue un trozo de madera de haya, arañado con marcas profundas y furiosas, como si me estuviera mostrando su rabia y su miedo. Pero los madereros solo fueron el principio. La verdadera plaga llegó después, con la nueva era del turismo de masas. Peor aún, la nueva generación de cazadores de misterios. Ya no eran estudiosos solitarios como yo. Eran grupos de jóvenes ruidosos armados con tecnología que yo apenas entendía, drones que zumbaban como insectos alienígenas, cámaras térmicas que buscaban calor en la oscuridad, y siempre, la necesidad de grabarlo todo, de gritarle a una cámara, buscando contenido, no conexión. Violaban todas mis reglas, sin siquiera saber que existían. Se salían de los senderos, dejaban basura, hacían fogatas en lugares prohibidos. Su presencia era una cacofonía de gritos, música de teléfonos móviles, y la arrogancia de quienes creen que la naturaleza es un plató de televisión. Yo los observaba desde la distancia, con el corazón encogido de rabia e impotencia. Me convertí en un guardián paranoico, cambiando mis rutas para evitar ser visto, limpiando sus restos para no perturbar el equilibrio que tanto me había costado construir. Cada vez que veía a uno de esos grupos, sentía una punzada de pánico. Estaban convirtiendo mi santuario en un parque de atracciones, y sabía que era solo cuestión de tiempo que su torpeza los llevara demasiado cerca de la verdad. Estaban buscando un monstruo, y su estupidez podía acabar encontrándolo. El casi desastre ocurrió en un día de verano inusualmente claro. Yo estaba en mi puesto de observación habitual, una cornisa de roca que me daba una vista privilegiada del valle, cuando oí el sonido que más temía. Un pitido electrónico agudo y persistente, desgarrando el aire. Un dron. Lo vi ascender desde el valle, un punto negro y amenazante, y se dirigió directamente hacia la cresta de enfrente, el lugar donde yo sabía, por las marcas en los árboles y las ofrendas encontradas cerca, que la criatura solía descansar durante el día, oculto en una cueva poco profunda. Mi sangre se convirtió en hielo. Lo iban a encontrar, o, peor aún, lo iban a asustar, a provocar. Iban a violar el último rincón de su intimidad con un ojo mecánico y zumbante. El pánico me dio una claridad extraña. No podía quedarme allí y mirar. 50 años de respeto y confianza se iban a ir al traste por culpa de unos idiotas con un juguete caro. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Miré a mi alrededor, desesperado. No podía gritarles. Eso solo atraería la atención hacia mi posición y delataría mi interés en esa zona concreta. Entonces, lo vi en un canchal, una ladera inestable de piedras sueltas, a casi 1 kilómetro de donde yo estaba, pero en la dirección opuesta a la cresta del Vaso John. Si podía provocar un pequeño desprendimiento, el ruido atraería su atención. Era una locura, una apuesta arriesgada, pero era la única carta que tenía. El dron ya estaba sobrevolando la línea de árboles de la cresta. No tenía tiempo. Encontré una roca del tamaño de mi cabeza y la levanté con un esfuerzo que me recordó que ya no era un hombre joven. La adrenalina me quemaba los músculos. Apunté a la parte más alta e inestable del canchal y la lancé
con toda la fuerza que pude reunir. La piedra voló en un arco torpe y desapareció de mi vista. Durante un segundo que pareció una hora, solo hubo silencio. Pensé que había fallado. Y entonces, el sonido, primero un clac seco y luego un estruendo creciente. Un rugido de rocas cayendo unas sobre otras, que retumbó por todo el valle como un trueno. Funcionó, oí gritos de sorpresa desde abajo, y vi a dos figuras correr torpemente en la dirección del ruido, hacia el desprendimiento. El dron vaciló, y luego lo siguió, alejándose de la cresta. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareó. Lo había salvado. Pero el precio de ser un guardián siempre se paga. Con las prisas por esconderme después de lanzar la piedra. Di un mal paso al bajar de mi cornisa. Mi bota resbaló en el musgo húmedo que cubría una roca, y mi tobillo se dobló en un ángulo imposible. Oí un crujido seco y nauseabundo, seguido de una explosión de dolor tan agudo que me robó el aliento y me llenó los ojos de lágrimas. Caí al suelo, mordiéndome el labio para no gritar. Estaba solo. El alivio se había transformado en un miedo frío y punzante. La distracción había funcionado, sí, pero ahora estaba lisiado. A 8 kilómetros de mi Land Rover, con un tobillo que sabía, con total certeza, que estaba roto o gravemente torcido. El bosque que había sido mi refugio se convirtió de repente en una trampa. Los 8 kilómetros de vuelta a mi coche fueron un infierno personal, una peregrinación de dolor. Cada paso era una agonía. Utilicé una rama gruesa como muleta improvisada, pero el terreno irregular era una tortura. Me detuve docenas de veces, sudando y temblando, con el tobillo hinchado y palpitando con un dolor sordo y profundo, mientras cojeaba, arrastrándome por los senderos que tantas veces había recorrido con paso ligero. El sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de colores que normalmente me habrían llenado de paz, pero que ahora solo anunciaban la llegada del frío y la oscuridad. El silencio del bosque ya no era una compañía, era una amenaza indiferente. Y en medio de ese dolor, una idea se clavó en mi mente, con la fuerza de un arpón. Fue una certeza heladora, una revelación nacida del sufrimiento físico. Me di cuenta de que no podría proteger esto para siempre. Yo era viejo, frágil, mi cuerpo me estaba fallando. Mientras tanto, las amenazas no hacían más que crecer, se multiplicaban, se modernizaban. Hoy era un dron, mañana serían equipos mejor organizados, con más recursos. Yo era un solo hombre, un anciano con una cámara de película, contra un mundo que avanzaba implacable. Mi secreto, nuestro secreto, no estaba seguro porque yo fuera un buen guardián, sino porque, hasta ahora, habíamos tenido suerte. Y la suerte, como la juventud, se acaba. Aquel día, al protegerlo, me había expuesto a mí mismo, a mi propia debilidad. Y me hice, por primera vez, una pregunta aterradora. ¿Y si la mayor amenaza para él no fueran los drones, sino yo? Al llegar por fin a mi viejo Land Rover, casi sin aliento y cubierto de sudor frío, me derrumbé en el asiento del conductor temblando incontrolablemente. Mi tobillo era una masa informe y dolorosa. Mientras buscaba la llave de contacto con dedos torpes, miré por el retrovisor hacia el bosque. Ahora, una silueta oscura contra el último resplandor del crepúsculo. Había ganado una pequeña batalla, pero sentí que estaba perdiendo la guerra. Me pregunté qué habría pensado él al oír el estruendo. ¿Habría entendido mi gesto? ¿O solo habría visto a los humanos como una fuerza caótica y ruidosa de la que huir? Se estaban acercando. Y yo, su único amigo, su cronista, me estaba convirtiendo en el eslabón más débil de su defensa. Un guardián roto. Y no podía evitar hacerme las mismas preguntas una y otra vez. ¿Por qué evitaba siempre la vieja borda del trampero? ¿Qué significaban realmente aquellos zumbidos graves que a veces grababa por la noche? El punto de inflexión. El momento en que nuestra silenciosa relación se rompió y se rehizo en algo mucho más profundo y aterrador, llegó en una expedición invernal brutal, hace ahora 7 años. Una borrasca repentina, de esas que el Pirineo engendra en minutos, me atrapó en la parte alta del valle. La nieve se convirtió en un muro blanco, y el viento aullaba con una furia asesina. Dando un mal paso, en una cornisa cubierta por nieve fresca, mi pie se hundió, hasta que solo hubo vacío. Hoy, why sentai. El crujido agudo y nauseabundo de mi propia tibia rompiéndose,
Fue un sonido obscenamente alto en el silencio blanco. Caí, y el mundo se convirtió en un remolino de dolor y nieve. Estaba solo, a kilómetros de cualquier sendero conocido, con una pierna inútil y la temperatura en caída libre. Supe, con una calma espantosa, que aquel era mi final. El bosque me había dado un propósito, y ahora venía a reclamarme. La montaña siempre cobra sus deudas, y yo había sido su deudor durante demasiado tiempo. El dolor era un fuego blanco que me consumía por dentro, pero el frío era un enemigo más sutil. Empezó a adormecer mis extremidades, a apagar el fuego del dolor con su abrazo helado. La hipotermia iniciaba su dulce y mortal nana. Dejé de temblar, una pésima señal. Mis pensamientos se volvieron lentos, confusos, como si nadara en agua helada. Y en esa neblina pensé en Leonor. Pensé en su mano cálida, sujetando la mía. Hasta aquí hemos llegado, mi amor, susurré al viento. O quizás solo lo pensé. Ya no sentía la pierna rota. Ya no sentía miedo. Solo una profunda, abrumadora sensación de agotamiento. Estaba listo. Cerré los ojos, esperando que el final fuera rápido. La nieve caía sobre mi cara como un sudario. El gemido del viento era la última canción de cuna que escucharía. El silencio que tanto había buscado por fin iba a ser absoluto y permanente. Mi larga vigilia había terminado. Y entonces, cuando el mundo ya era solo un eco lejano y mi conciencia se desvanecía, lo sentí. No lo vi, ni lo oí al principio. Fue un cambio en la presión del aire, una presencia inmensa, tan densa, que parecía desplazar el propio espacio a su alrededor. Y con ella, un calor animal, profundo, que irradiaba como un horno de leña en mitad de la ventisca. El miedo intentó abrirse paso a través de la apatía del frío. Una pequeña chispa de pánico en mi cerebro moribundo. Oí el sonido de unos pasos lentos, pesados, sobre la nieve profunda. Un crujido rítmico, deliberado. No eran los pasos de un animal de caza, eran los pasos de alguien que caminaba, no que acechaba. La presencia se detuvo junto a mí. Sentí su sombra sobre mi rostro, bloqueando los copos de nieve que caían. Esperé el golpe final, la dentelada, pero no llegó. Solo esa presencia colosal y ese calor inexplicable. Lo siguiente fue una sensación, no un recuerdo claro. La sensación de ser movido. Unos brazos, o algo parecido a unos brazos, me rodearon con una fuerza que podría haberme partido en dos. Pero el gesto fue de una delicadeza increíble. Me estaba arrastrando, me levantó del lecho de nieve donde me estaba congelando, y la sensación de su pelaje áspero y denso contra mi mejilla fue lo último que registré con claridad. Olía a tierra húmeda, a pino y a algo más. Algo primigenio, como el ozono antes de una tormenta. Me arrastró con suavidad, pero de forma irresistible, como si yo no pesara más que una bolsa de hojas secas. Mis piernas inertes dejaban un surco en la nieve. Yo estaba delirando, entrando y saliendo de la conciencia, pero en mis momentos de lucidez sentía que no me llevaba hacia la muerte, sino que me alejaba de ella. Me arrastraba hacia un refugio, bajo una enorme roca que sobresalía de la ladera. Dentro del pequeño refugio, el viento cesó. El mundo se redujo a ese espacio protegido y a la presencia que me había llevado allí. La forma enorme y cubierta de pelo se acomodó cerca de mi no tocando, pero lo suficientemente próxima como para que su calor corporal me envolviera como una manta. Se convirtió en un muro viviente contra el viento helado que rugía afuera. Llenó el pequeño espacio con el sonido de sus lentas y guturales respiraciones. Eran ruidos profundos, resonantes, que hacían vibrar el aire, pero no tenían nada de amenazante. Eran el sonido de un motor poderoso funcionando a ralentí. Nunca vi su cara. En mi delirio, no me atreví a girarme. Me acurruqué, temblando, y me entregué a la extraña seguridad de la situación. Estaba atrapado en una cueva con el monstruo de las leyendas, y por primera vez, en horas, empecé a sentir que quizás sobreviviría a la noche. Cuando abrí los ojos, estaba solo. La luz gris del amanecer se filtraba en el refugio. El viento había amainado. El calor se había ido. Por un momento, pensé que lo había soñado todo. Luego, me moví, y el dolor agudo de mi pierna rota me devolvió a la realidad. No fue un sueño. Miré a mi alrededor. La nieve a la entrada del refugio estaba pisoteada por unas huellas enormes que se perdían en el bosque, y junto a mí,
encontré la prueba definitiva, mi ofrenda de la semana anterior. Una manzana reineta que yo no había llegado a dejar en el tocón. Estaba colocada a mi lado, estaba intacta. Me había salvado. Horas después, un equipo de rescate de la Guardia Civil me encontró. Me habían dado por muerto. Deliraba por la fiebre, pero estaba vivo. Ha tenido una suerte increíble, señor Soler, me dijo uno de ellos. Encontrar este refugio es un milagro. Yo asentí, sin fuerzas para explicar que el milagro no había sido encontrar el refugio, sino que el refugio me hubiera encontrado a mí en el hospital, mientras los médicos me enyesaban la pierna. Mi mente no paraba de dar vueltas. La relación había cambiado para siempre. Yo había pasado media vida observándolo como un sujeto de estudio, como un misterio a resolver. Luego, me convertí en su guardián, protegiéndolo torpemente del mundo exterior. Pero en aquella cueva, los papeles se habían invertido de forma absoluta y definitiva. Él se había convertido en mi salvador. Ya no era un él o un sujeto. Era una deuda de vida, un vínculo que trascendía la fotografía, la ciencia o la curiosidad. Me había tocado, me había cuidado, había demostrado una capacidad de empatía o un instinto protector que yo, en mi arrogancia humana, nunca le había atribuido. Mi obsesión ya no era documentarlo, era entenderlo, entender el porqué. ¿Por qué salvar a un hombre que era, indirectamente, la causa de que su mundo estuviera cada vez más amenazado? Tardé 2 meses en poder volver a caminar con una muleta por terreno llano, y otros 2 más, hasta que me sentí con fuerzas para regresar a la montaña. Cada paso de mi recuperación estaba impulsado por una única necesidad: volver a aquel refugio. No para buscarlo a él, sino para buscar respuestas. Cuando por fin llegué, cojeando, el lugar tenía un aura sagrada, como una capilla tallada por el tiempo. El aire era diferente allí. Busqué por los alrededores. No sabía muy bien qué. Una pluma, una piedra, cualquier cosa que fuera una continuación de nuestra conversación. Y entonces lo vi. En la corteza de un viejo pino negro que se alzaba frente a la entrada del refugio, había unas marcas que no estaban antes. No eran arañazos de oso An, eran deliberada. Eran una talla, un mensaje. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba. Era una talla tosca, primitiva, hecha seguramente con una piedra afilada o una uña. Pero su significado era inequívocamente claro. Había una figura alta y delgada, con brazos largos. Era él, su propio autorretrato esquemático. Y junto a la figura alta, había otra mucho más pequeña, ligeramente encorvada, que sostenía una caja rectangular frente a su cara. Era yo, Ann. Era yo, con mi cámara. La piel se me erizó. No solo me había salvado, sabía perfectamente quién era yo y qué hacía allí. Me había estado observando con la misma intensidad con la que yo le había observado a él. Estaba reconociendo nuestra relación, nuestra extraña simbiosis de observador y observado, grabándola en la piel de un árbol, como si fuera un pacto eterno. Éramos nosotros dos, juntos, en su mundo, pero había más Ann sobre nuestras dos figuras. Más arriba en el tronco, había tallado algo, mas al principio no lo entendí. Eran una serie de pequeños círculos dispersos, como si fueran estrellas. Sin embargo, uno de ellos no era un simple círculo. De él salía una línea curva, una trayectoria que cruzaba por encima de nuestras cabezas. ¿Una estrella fugaz? No. La línea era demasiado regular, demasiado precisa. No encajaba con el resto del lenguaje visual que él usaba. Me quedé mirando aquella talla durante casi 1 hora, mientras el frío de la tarde empezaba a calar en mis huesos. Una idea terrible y lúcida empezó a formarse en mi mente. Una estrella que se mueve lentamente por el cielo nocturno. Una trayectoria predecible. Un ojo que no parpadea. Comencé a preguntarme si yo no era el único que observaba. ¿Qué intentaba mostrarme? ¿Que algo, o alguien más, nos estaba mirando a los dos desde el cielo? Aquella talla lo cambió todo de nuevo. La deuda de vida que sentía hacia él se mezcló con un nuevo tipo de pavor. Ya no era solo yo y él contra los turistas y los madereros. Había un tercer jugador en el tablero, uno que él podía ver y que yo apenas empezaba a intuir. Sus advertencias, su reclusión, su silencio. Quizá no eran solo por mía. Quizá yo solo era una pequeña parte de una amenaza mucho mayor. Él no me estaba salvando solo del frío.
Quizá intentaba salvarme de algo más. Nuestra relación ya no era la de un hombre y una leyenda, era la de dos seres atrapados bajo la misma mirada invisible. Él, el señor del bosque, y yo, su Thorpe, cronista. Éramos ambos especímenes en el microscopio de alguien, y supe que tenía que entender ese mensaje. Era la única forma de pagar mi deuda. Si esta historia de una deuda imposible y un secreto grabado en la corteza de un árbol os está llegando, si sentís el frío de esa cueva y el calor de esa presencia, os pido que dejéis vuestro like, os suscribáis y lo compartáis. Necesito que este mensaje no se pierda. Y por favor, quedaos hasta el final, porque esta pista en el árbol era solo el principio. La respuesta final a lo que él intentaba decirme estaba mucho más arriba de las copas de los árboles. Y la verdad, como descubriría pronto, era más fría y aterradora que cualquier ventisca. La verdadera amenaza no llegó con botas de montaña y drones, como había temido. Llegó en un sobre con el membrete del gobierno, con un lenguaje tan frío y burocrático que me heló más que cualquier ventisca. Era una notificación de revisión de permisos de uso especial en zonas de alto valor ecológico. La firmaba una tal Trean Aristorn, jefa de la recién creada Unidad de Activos Biológicos Estratégicos, un nombre que sonaba a la vez ominoso y absurdo. La carta, redactada en un tono falsamente colaborativo, me informaba de que mi permiso de estudio, renovado durante casi 50 años en el mismo cuadrante remoto, había sido marcado por un nuevo sistema de análisis de datos. Me invitaban a una reunión en mi propia cabaña para compartir hallazgos y coordinar futuros esfuerzos de conservación. No era una invitación, era una citación. La estrella que se movía en el cielo, el ojo que todo lo veía, no era una metáfora, era una base de datos. Y acababa de encontrar una anomalía estadística llamada Arturo Soler. El papel temblaba en mi mano. Sabía que no venían a por los líquenes. Una semana después, una berlina oscura y sin distintivos, impropia de aquellos caminos de tierra, aparcó junto a mi Land Rover. De ella bajó una mujer de unos 40 años, vestida con un traje práctico pero elegante que parecía fuera de lugar en el umbral del bosque. Era la Dra. Aristorn. Era tranquila, de movimientos precisos, y sus ojos grises lo analizaban todo con una inteligencia penetrante y desprovista de calidez. Me saludó con una sonrisa educada que no le llegó a los ojos y un apretón de manos firme y frío. Sostenía un portapapeles como si fuera un arma. Señor Soler, un placer conocerle por fin, dijo, con una voz suave, pero con un filo de acero. Tiene usted un rincón de mundo privilegiado. No lo decía como un cumplido, sino como una tasación. Entró en mi cabaña y, mientras yo preparaba un café que ninguno de los dos quería, sus ojos no se detuvieron en mis libros o mis fotos personales, sino en los mapas topográficos colgados en la pared, llenos de mis anotaciones secretas. Ya estaba buscando, cartografiando mi vida, antes siquiera de hacerme la primera pregunta. La conversación empezó con una farsa de cortesía. Me preguntó por mis estudios, por la salud de los ecosistemas locales. Yo respondí con vaguedades, con mis mentiras ensayadas durante décadas, pero ella no estaba allí para escucharme. Estaba allí para informarme. Abrió su portapapeles y la fachada se derrumbó. Verá, señor Soler, comenzó señalando una gráfica incomprensible para mí. Hemos estado cruzando datos. Sus décadas de permisos ininterrumpidos en este cuadrante específico coinciden con una serie de anomalías que no podemos explicar. Enumeró los datos con una precisión clínica, firmas sísmicas localizadas de bajo nivel, picos de emisiones infrarrojas captadas por satélites de vigilancia forestal. Y lo peor de todo, vacíos acústicos, períodos de silencio anómalo registrados por sensores remotos. Eran los datos de mi vida, el chasquido de la rama, el calor de su cuerpo en la cueva, el silencio sepulcral del bosque. Low-Tinian to-do, convertido en cifras frías y estériles en su informe. Mi secreto no era un secreto, era un conjunto de datos sin etiquetar. 50 años. Es mucho tiempo para estudiar el musgo, señor Soler. La frase cayó en el silencio de la cabaña con el peso de una sentencia. Me miró fijamente, esperando una reacción. Intenté mantener la compostura. Balbucié algo sobre patrones de crecimiento a largo plazo, sobre la importancia de la continuidad en la investigación de campo. Mentiras, débiles y transparentes.
Ella dejó que yo terminara mi patética defensa, asintiendo lentamente, con una paciencia que era más intimidante que cualquier grito. Entiendo, dijo, aunque era obvio que no entendía ni le importaba, pero comprenderá que, desde una perspectiva de seguridad y recursos, una anomalía bioacústica y térmica tan persistente y localizada en un área de acceso restringido requiere una investigación más profunda. No buscaban un monstruo de leyenda, buscaban un activo, algo único, algo que pudieran estudiar, catalogar y probablemente controlar. Mi Basellón no era una criatura mágica para ellos, era un recurso natural sin explotar. Y yo era el guardián que se interponía en su camino. La presión se volvió insostenible. Thorne me explicó que su unidad tenía el mandato de identificar y asegurar activos biológicos de interés estratégico para el Estado. Su lenguaje era el de un manual militar, no el de un biólogo. No estamos aquí para dañar nada, señor Solera, solo para entender. Y para eso, necesitamos su colaboración. La palabra colaboración sonaba como una amenaza. Me mostraron imágenes satelitales térmicas de la zona. Una de ellas, de la noche de mi rescate, mostraba 2 puntos de calor juntos en el refugio bajo la roca, en uno pequeño y débil, y otro grande, masivo, radiante. Una fogata inusual, ¿no cree?, preguntó Thorne, con falsa inocencia. Me sentí desnudo, expuesto, mi vida entera, mi secreto, reducido a un punto brillante en la pantalla de un ordenador. Me anunciaron que, con mi permiso, o sin él, iniciarían un sondeo no invasivo en el área. La elección no era si entrarían o no, sino si yo les ayudaría a encontrar lo que buscaban, o me apartaría de su camino. Me sentí como un traidor sin haber dicho una sola palabra. Y entonces, el bosque fue profanado, no con la furia ruidosa de las motosierras, sino con el sigilo eficiente de la tecnología. Equipos de 2 o 3 personas, vestidos con ropa de montaña sin distintivos, comenzaron a moverse por los bordes de su territorio. Eran silenciosos, metódicos, casi invisibles. Instalaron diminutas cámaras activadas por el movimiento en los árboles, camufladas con una pericia que me dio escalofrío. Recogieron muestras de suelo y de agua, precisamente en las zonas que yo siempre había evitado, para no perturbarlo. Los vi una vez, a través de mis prismáticos, tomando un molde de una huella cerca del arroyo. A mi corazón se detuvo. El bosque ya no era un santuario. Se había convertido en un laboratorio a cielo abierto, en una escena del crimen donde la víctima aún no había sido capturada. Cada uno de sus gestos era una violación. Cada sensor instalado era un ojo extraño en nuestro hogar. El pacto de silencio y respeto que había construido durante 50 años estaba siendo desmantelado pieza por extraños con guantes de látex y GPS. El efecto fue inmediato y desolador. El martes siguiente, a la llegada de los equipos de Thorne, subí al claro del Tocón con el alma en un puño. Dejé la manzana como siempre, pero el acto se sintió vacío, falso. El aire no contenía ninguna expectación, ninguna presencia, solo un silencio nuevo, un silencio de miedo, un silencio estéril. A la semana siguiente, la manzana seguía allí, intacta, con un principio de podredumbre en un costado. La semana después, lo mismo. En el ritual estaba roto. Él lo sabía. Sabía que el bosque estaba contaminado con nuevos olores, nuevos ojos, nuevas intenciones. Mi ofrenda ya no era un gesto de amistad, era un cebo en una jaula que se estaba cerrando. La ausencia de sus regalos, de sus respuestas, me dolió más que la pierna rota. El silencio que él imponía era un castigo, una advertencia de que yo había fallado. Había permitido que el mundo exterior entrara, y él, sabiamente, se había retirado a las sombras más profundas, dejándome solo con mi culpa y una manzana pudriéndose en un tocón. La conversación había terminado. Mi paranoia se convirtió en una compañera constante. Cada crujido del suelo de madera de mi cabaña por la noche me hacía saltar. Pensando que era Thorne o uno de sus agentes viniendo a por mí, empecé a revisar mi viejo Land Rover cada mañana, buscando micrófonos u rastreadores. Dejé de usar el teléfono fijo. Sentía sus ojos en mí constantemente, no solo los ojos del Basellón desde el bosque, sino los ojos fríos y analíticos de la unidad. A veces, desde mi puesto de observación,
Veía el destello de unos prismáticos devolviéndome la mirada desde una ladera lejana. Me estaban vigilando, estudiando mis movimientos, esperando que cometiera un error, que los guiara hasta el premio gordo. El bosque dejó de ser mi refugio y se convirtió en mi prisión. Yo, que había buscado la soledad para sanar, ahora estaba atrapado en una soledad vigilada, en un panóptico de árboles y satélites. Ya no era el guardián del secreto, era el prisionero principal, la pieza clave de su investigación. Sabían que yo era el mapa, y estaban esperando pacientemente a que decidiera mostrarles el tesoro. Thorn volvió a visitarme, esta vez sin preámbulos. Su paciencia se estaba agotando. Puso una serie de fotografías sobre mi mesa. Eran imágenes de alta resolución tomadas por sus cámaras ocultas. Una era de mi mano dejando la manzana en el tocón. Otra era del tocón, vacío. Días después, usted mantiene un ritual de ofrenda. Señor Soler Ampero, el destinatario es tímido, dijo. Su voz, ahora sin rastro de amabilidad. Estamos perdiendo el tiempo y los recursos. Lo que sea que vive ahí arriba es un activo biológico único en el mundo. Un tesoro nacional. Protegerlo es nuestro mandato. Pero para protegerlo, primero debemos tenerlo. La palabra tenerlo resonó en la habitación como un disparo. Ya no hablaban de estudiar, sino de pasir. Ayúdenos, Arturo dijo, usando mi nombre de pila, por primera vez. Un acto de falsa intimidad que me revolvió el estómago. Ayúdenos a encontrarlo antes de que un cazador furtivo o un accidente lo haga desaparecer para siempre. Ayúdenos a salvarlo. Su lógica era perversa y retorcida, una justificación para la captura en nombre de la conservación. Me sentí como un Judas completamente. Cada fotografía que había tomado, cada permiso que había renovado, cada sendero que había marcado en mis mapas, todo había sido un rastro de migas de pan, que había llevado a esta autoridad fría y estéril, directamente a la puerta del único lugar sagrado que me quedaba en el mundo. Mi obsesión de toda una vida, mi intento de registrar y honrar su existencia, se había convertido en el instrumento de su posible captura. Ladran Thorn y su unidad no eran malvados en el sentido clásico. Eran peores, eran eficientes, eran el sistema. Representaban esa parte de la humanidad que no puede soportar un misterio, que necesita medir, pesar, catalogar y poseer todo lo que no comprende. Y yo, en mi arrogante creencia de que podía mantener este secreto a salvo, les había servido de guía. Sabía que el tiempo se agotaba. Si no hacía algo drástico, encontrarían al vasallón, lo sedarían, lo enjaularían, lo estudiarían hasta la muerte. Mi deuda de vida se había convertido en una sentencia de muerte. Tenía que hacer una última salida, una última apuesta, no para salvarlo. Quizá ya era tarde para eso, sino para saldar mi deuda. Mi última salida fue ayer. Sabía que me estaban siguiendo, no por el sonido de sus pasos, son demasiado buenos para eso, sino por la forma en que el bosque se callaba a mi espalda. Sup Q. Ladrathorn había decidido que el tiempo de la paciencia había terminado. Metí un único carrete nuevo en mi Nikon F3, la sucesora de mi vieja y fiel F2, y caminé hacia nuestro claro. No llevaba esperanza, solo el peso de un final inevitable. El aire estaba cargado, denso de humedad y de algo más, de una expectación casi eléctrica. Cuando llegué al borde del claro, allí estaban esperándome, no oculto entre las sombras, ni como una silueta fugaz. Estaba Dupai, al descubierto, cerca de nuestro tocón, completamente quieto. Era la primera vez en 50 años que lo veía así, a plena luz del día, sin esconderse. La vez que más tranquilo lo había visto, y paradójicamente, la vez que más miedo me dio. Su tamaño era abrumador, robaba el aire de los pulmones. Me miró directamente, en sus ojos, profundos y oscuros como el propio bosque. No vi a un animal, sino a una inteligencia antigua y cansada. Había llegado la hora de la última conversación. Dio unos pasos lentos y deliberados hacia mí. Cada pisada era un sonido sordo y pesado que parecía hacer vibrar el suelo. No se detuvo a la distancia de siempre. Siguió acercándose hasta que apenas 5 metros nos separaron. Podía olerlo, ese aroma a tierra mojada, a ozono y a pelaje limpio por la lluvia. Mi corazón era un tambor desbocado,
pero me obligué a quedarme quieto, a no mostrar el pánico que me recorría como un veneno. Entonces, hizo un sonido suave y gutural, una vibración profunda que sentí en mi pecho, más que oírla con mis oídos, y levantó uno de sus largos brazos, no hacia mí, sino hacia la cámara que colgaba de mi cuello. Señaló la Nikon F3 Xeon, un dedo largo y huesudo. La petición era inequívoca, y en un impulso de confianza demencial, en un acto de fe que desafiaba toda lógica, y 50 años de distancia prudente, descolgué la correa de mi cuello y se la ofrecí. Mi vida era, mi obsesión, mi secreto, condensado en aquella máquina de metal y cristal, puesta en las manos de la misma criatura a la que había dedicado mi existencia a observar desde lejos. Sus enormes dedos correosos, que yo había visto romper ramas como si fueran cerillas, fueron sorprendentemente delicados. Tomó la cámara de mis manos temblorosas, con un cuidado que me dejó sin aliento. La sostuvo, la giró, examinándola con una curiosidad intensa y silenciosa, como si reconociera el objeto que tantas veces había estado apuntándole desde la distancia. La acercó a su rostro, miró torpemente, a través del visor, titubeó un instante, sus dedos explorando los diales y botones con una mezcla de torpeza y precisión innata. Luego, con un movimiento lento y decidido, la giró, apuntando el objetivo directamente hacia mi cara. Contuve la respiración. Mi propio método, mi propia herramienta, vuelta contra mí y entonces, lo oí. El sonido que había definido mi vida, pero que nunca había sonado tan extraño, tan lleno de significado, el sonoro y mecánico, clac clac, del obturador. Mi propio sonido, mi sujeto, se había convertido en fotógrafo, y yo, por primera vez, era el espécimen observado a través de la lente. Pero el acto no terminó ahí. Después del clic del obturador, bajó la cámara con el mismo cuidado, y la dejó con suavidad en el suelo, entre nosotros dos. Y entonces, ocurrió la verdadera revelación. Levantó su largo brazo, y señaló, más, a la Dumi, hacia el cielo de la tarde, que empezaba a oscurecerse. Al principio no vi nada, solo nubes y el azul profundo, pero su dedo permaneció fijo, trazando un lento movimiento. Entonces, lo vi. Una única estrella silenciosa, que se movía con una velocidad constante y antinatural, un satélite, el ojo en el cielo. Golpeó con el puño el tronco de un pino cercano, 2 veces, un sonido sordo y hueco, un código que yo no entendí del todo, y volvió a señalar al cielo, siguiendo la trayectoria del punto de luz. Y en ese instante, como un relámpago que ilumina un paisaje oscuro, lo comprendí todo. La fotografía no era de mí, era en mensaje, par A por M y A no. Me estaba fotografiando a mí, me estaba mostrando el acto de fotografiar. Me estaba usando de modelo para explicarme algo. Me estaba mostrando que él sabía que a los dos nos observaban, que mis 50 años de vigilancia eran solo una pequeña parte de una vigilancia mucho más grande, mucho más fría e impersonal, que su increíble sigilo, su rechazo a mis ofrendas, su desaparición cuando llegaron los equipos de Thorn, no eran solo por miedo a mí o a los humanos que pisaban el suelo, eran por miedo a ese ojo silencioso que cruzaba el cielo noche tras noche. La foto era una metáfora. Él, apuntándome con la cámara, era el satélite. Yo, el sujeto, era él. Estaba mostrando su jaula, una jaula invisible hecha de órbitas y sensores térmicos. La talla en el árbol, la figura señalando el círculo en movimiento. Todo cobró un sentido terrible. No me estaba advirtiendo de los turistas, me estaba advirtiendo del mundo del que yo provenía, del mundo que todo lo quiere ver, todo lo quiere registrar y todo lo quiere poseer. Mi dios del bosque no era un rey en su reino, era un prisionero en un panóptico global. Justo cuando la magnitud de esta revelación me golpeaba con la fuerza de una ola. El sonido de una rama al romperse me devolvió a la realidad. No fue un chasquido deliberado y potente como el suyo, fue el sonido torpe de un humano. Ladra Thorn y 2 de sus agentes salieron de entre los árboles, moviéndose con una eficiencia silenciosa que delataba su entrenamiento. No llevaban armas visibles, pero su sola presencia era una agresión. Thorn tenía una sonrisa tensa en los labios, una mezcla de triunfo y alivio. Habían esperado a que él se mostrara. Usando mi ritual,
como cebo, tal y como yo temía. La confrontación fue silenciosa, definitiva, bajo la mirada impasible del bosque. Miré hacia donde estaba el Basallón, pero ya se estaba fundiendo de nuevo con las sombras, una forma oscura que se disolvía en la negrura de los pinos. Thorn ni siquiera le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en la cámara que yacía en el suelo. «Why luego en mí, el carrete, señor Soler», dijo. Su voz tranquila, pero con la dureza del acero. «Entréguemelo, por favor». Miré sus ojos grises y fríos, y vi en ellos la culminación de todo lo que el Basallón temía. La necesidad de capturar, de analizar, de despojar al misterio de su alma. En ese carrete estaba la prueba que ella necesitaba, la foto de un rostro que ningún humano había visto, el activo biológico que justificaría su unidad, su presupuesto, su existencia. Miré hacia las sombras, donde mi amigo había desaparecido. Mi deuda de vida, el calor de su cuerpo en la cueva, la nana imitada en la noche, el filtro roto devuelto con cuidado. Todo se agolpó en mi mente, en un solo segundo. Tomé mi decisión. Agash, lentamente. Recogí la cámara y saqué el carrete expuesto con dedos firmes. Me giré hacia ella, sosteniéndolo en alto como si fuera a entregárselo. Y entonces, tropecé. Mi pie resbaló en una raíz, y mi cuerpo se proyectó hacia adelante, hacia una gran roca afilada que sobresalía del suelo. El grito de Thorn fue de frustración, no de preocupación. Usé todo mi peso en la caída, reventando la Nikon y el preciado carrete contra el borde afilado de la roca. El sonido del plástico al romperse y el metal al deformarse fue nauseabundo, pero para mí sonó a liberación. Me levanté lentamente, con un corte en la mano del que manaba sangre, y le mostré las palmas vacías y la cinta magnética del carrete destrozada, expuesta y inútil. «Lo siento», dije, con la voz hueca y vacía de toda emoción. «Soy un viejo torpe». La miré a los ojos, y por primera vez vi en ella algo que no era control a una furia helada. Ella sabía que no había sido un accidente. «Aquí no hay nada», le dije, mi voz resonando en el claro ahora silencioso. Nunca hubo nada. Solo la obsesión de un viejo solitario y sus sombras en el bosque. Sacrifiqué el trabajo de toda mi vida, la prueba tangible de mi secreto, mi reputation, todo, por la única cosa que importaba en su libertad, la libertad de seguir siendo un misterio, un fantasma, un rumor en la memoria de la montaña. Mientras sus agentes, ahora mucho menos amables, me escoltaban fuera del bosque por última vez, mi paraíso perdido para siempre, sentí un vacío inmenso. Pero no era arrepentimiento, era paz. Al llegar a mi viejo Land Rover, vi algo que no estaba allí por la mañana. En la corteza de un haya junto a mi coche, había una nueva talla. Era fresca. La savia aún brotaba de los bordes. Representaba una figura pequeña. Yo, sosteniendo una caja rectangular, mi cámara, y de pie, detrás de ella, una figura mucho más grande, con los brazos extendidos a los lados, como si la estuviera protegiendo. Un adiós, y en ese instante, el giro final de la historia se reveló ante mí. Durante 50 años. Creí que yo era el observador, el guardián, el cronista, pero me equivoqué en el fantasma, siempre fui yo. Yo era la presencia extraña, la anomalía en su mundo, el que, con mi obsesión, atraje a los verdaderos monstruos. Él no me estaba diciendo adiós a mí, estaba despidiendo al hombre, que sin quererlo, casi lo destruye. La verdadera verdad, la que he tardado 50 años en comprender. No es que el Basallón exista, eso es solo un detalle. La verdadera verdad es que él nos entiende mucho mejor de lo que nos entendemos a nosotros mismos. Entiende nuestra necesidad insaciable de capturar, de poseer, de documentar hasta matar, de convertir la maravilla en datos. Ahora, solo soy un hombre sin permiso para entrar en su propio santuario. Un viejo con un secreto que nadie puede probar, cargando con el peso de una única fotografía imaginaria. Una fotografía que nadie ha visto, tomada por un ser que no debería existir, y que dice más sobre la destructiva naturaleza de la humanidad de lo que jamás dirá sobre la salvaje naturaleza del bosque. Quizá, al final, mi único acto de verdadera comunicación con él no fueron las manzanas. Fue destruir la cámara. Fue aprender, por fin, a dejarlo en paz. Si esta confesión os ha servido para algo, si habéis sentido el frío de esa montaña,
y el peso de este secreto? Os pido que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal y que compartáis esta historia. Es la única prueba que me queda. Quizá, si suficientes personas escuchan, el mundo aprenda a dejar algunos espacios en blanco en sus mapas. Gracias por escucharme hasta el final. Y por favor, ved el próximo vídeo, que aparecerá recomendado. Hay más historias que necesitan ser contadas antes de que las silencien para siempre.